Muy buenas tardes, tengan la bienvenida a esta transmisión para conocer cuáles son las ofertas que tiene, en este caso, en el día de hoy, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. En este caso tenemos el agrado de contar con la participación, con la presencia de la licenciada Silvana Cardoso. Silvana, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, no, es un placer. Licenciada es docente de la Tecnicatura en Pericias Criminalísticas de la facultad, y bueno, queríamos conversar un poco sobre, bueno, qué ofrece, cuáles son las dimensiones, cuáles son las potencialidades de poder estudiar esta oferta académica que tiene la Universidad Católica. En este caso, bueno, me es imposible omitir, Silvana, que estamos en el mes, podríamos decir, de la criminalística, porque el 1 de septiembre se celebra el Día de las Pericias Criminalísticas y que, bueno, que se celebra por un hecho puntual que tiene que ver con un gran aporte a la criminalística internacional y la criminalística como disciplina que viene a acercar herramientas hacia una de las actividades más sensibles en términos sociales que tenemos como pueblo, como nación. ¿Cómo es afrontar eso de una perspectiva profesional, licenciada? Bueno, la verdad que la criminalística, a partir, ¿no es cierto?, de ese 1 de septiembre se empezó a considerar, ¿no es cierto?, como el Día del Criminalista, gracias al aporte que hizo Juan Bucetich, que era un funcionario policial de provincia de Buenos Aires, que él sistematizó las huellas digitales en 4 tipos, y estos 4 tipos fue tan básico y tan elemental y tan distinguible y tan fácil de realizarlo, que otros países también adoptaron nuestro sistema dactiloscópico argentino. Por eso se celebra, ¿no es cierto?, en Latinoamérica el 1 de septiembre como el Día del Criminalista. Así que es una ciencia que es joven, que está día a día, va cambiando también con los aportes que hace la tecnología en cuanto a las pericias documentológicas, a las pericias accidentológicas. Tenemos mucho aporte de los soportes informáticos, de los software, el apoyo de drones también, que hoy por hoy se está haciendo mucho hincapié en el uso de ello, ¿no es cierto? Y el aporte que nos hace al trabajo en el lugar del hecho y a esa visión, por ejemplo, que el dron nos puede aportar. Así que desde sus inicios, la criminalística fue avanzando y lo está haciendo cada vez más a pasos más agigantados. Y obviamente lo que busca siempre es llegar a la verdad, ¿no es cierto?, esclarecer ese hecho que se está investigando, ya sea desde el punto de vista de una falsedad documental o desde el punto de vista de un siniestro vial, o, ¿no es cierto?, las otras ramas que la intervención de un arma de fuego, por ejemplo, o en el caso de identificaciones, hablando, ¿no es cierto?, de las huellas digitales en especial. Estamos conversando con la licenciada y licenciada, es un poco acercar la propuesta a estudiantes del secundario, a chicos y chicas que están terminando su ciclo escolar y están pensando, están analizando la posibilidad de encarar una carrera universitaria. Y en esto, bueno, me quiero remontar un poco a su momento de adolescencia, o el momento, no sé si adolescencia, pero eso nos va a contar ahora, el momento en el que decide estudiar y dedicarse a esta profesión. ¿Cuáles han sido cuál es el primer acercamiento que ha tenido? ¿Cómo ha despertado ese interés? Bueno, la verdad que estaba entre otras carreras y viendo, ¿no es cierto? Sí, fue en la adolescencia, sería los 17 años. Hoy por hoy tengo 37, y viendo las series y me gustaba, yo siempre fui, digamos, de
de querer descubrir cosas, de unir esto más esto, me da esto, de ir de a poco y cuando se me dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer sobre esta carrera, sin duda me inscribí. Yo soy egresada de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, y ahí descubrí que sí, que me apasionaba tanto así que, o sea, no me costó estudiarlo, porque cuando a uno le gusta, ¿no es cierto?, lo apasiona, y eso es lo que se da, digamos, en todos los criminalistas, lo que los une es la pasión por esta ciencia, por cada una de sus ramas, y por tratar siempre de tratar de demostrar lo que uno dice a través de esos peritajes, ¿no es cierto?, que debe presentar, y de poner todo de sí, de ir hasta la última fibra, ¿no es cierto?, de ese caso, de ese hecho, de ese documento, para concluir, ¿no es cierto?, de manera indubitable el informe. Así que fueron muy lindos recuerdos, muy gratos recuerdos de compañeros, de ayudarnos entre nosotros en las materias de matemática, de física o de química, y después, bueno, juntarnos y terminamos siendo muy unidos, muy compañeros, porque el cursado también así lo hacía, era muy intensivo, así que fue una muy linda experiencia y hoy día a día sigo también estudiando, no es que me quedé, digamos, con eso. Me recibí en el 2005, así que desde esa época hasta ahora nunca dejé de hacer curso, y más ahora en forma virtual, ¿no es cierto?, la ayuda que nos da la red, internet, y ahora, bueno, las videoconferencias, es una muy buena excusa para no dejar de estudiar nunca y seguir preparándose. Profe, usted recién mencionaba algunas materias, y todas materias exactas, ha mencionado que por ahí son como un miedo para quienes encaran la carrera. Por lo menos el folclore dice que son materias que dan un poco de miedo, después la realidad muestra otra cosa, pero estaba pensando recién cuáles son las líneas de acción de las pericias criminalísticas, de una persona que se dedica a las pericias criminalísticas, y estaba pensando específicamente en eso, en la especificidad del dato, del análisis, de la prueba, de la muestra, lo que atraviesa de una manera inexorable toda una cuestión moral y ética en el que la vuelve muy sensible a la carrera, ¿no? Exactamente, los peritos tienen un decálogo, que uno de ellos es siempre ser imparcial en el tipo de peritaje que se debe hacer. Nosotros tenemos diferentes tipos de hechos, por eso las ramas de la criminalística nos lleva desde el análisis de documento hasta el análisis de escenas del delito. Y por ahí las circunstancias, ¿no es cierto?, que rodean a cada uno de estos casos que estamos investigando, nos debe, y nosotros nos debemos, ¿no es cierto?, a estar alertas al 100%, a aportar con todo nuestro conocimiento y también con nuestra ética profesional y con nuestra imparcialidad y también, ¿no es cierto?, la moral, de llevar este trabajo a la mejor instancia y ofrecer, ¿no es cierto?, el perito es un auxiliar, ¿no es cierto?, de la justicia, y ofrecer a la justicia nuestra conclusión, ¿no es cierto?, obviamente siempre demostrable. Todo es demostrable, todo es medible, todo es fotografiado, es analizado, así que es muy científico el trabajo que se presenta cada vez que se realiza un peritaje de cualquiera de las áreas de la criminalística. Hace un rato usted mencionaba algo que me pareció muy, muy pintoresco y que desata un montón de cuestiones interesantes que tienen que ver las series.
Hoy por hoy nos encontramos ante un aluvión de series, y muchas de las series, yo lo puedo decir por una cuestión profesional, muchas de las series tienen un hincapié en una cuestión criminal, en alguna búsqueda, en una investigación. La mayoría de las series arrancan con, o no, el disparador suele ser una cuestión de esas. Y por supuesto que el atractivo de las series sobre criminalística es innegable, desde CSI, NCIS, bueno, y son infinidad. Quería hacer como, para pasar a su faceta profesional, después de haber cursado una carrera de esta índole, ¿qué se ha encontrado desde la fantasía de esa puesta en escena de ficción, de esas series, o también de esas otras series sobre investigaciones policiales de otros canales como Discovery y demás, al trabajo profesional, al trabajo serio, al trabajo de terreno, de territorio, de la escena del crimen y demás? ¿Cómo se ha encontrado en ese contrapunto entre la fantasía y la realidad? Tengamos en cuenta que en las series también hay ficción. Quizás los tiempos de la justicia hoy por hoy, de las determinaciones de los peritajes, no es así tan rápido como tan expeditivo, en ¿sí? un minuto o en 2 minutos, sino que hay veces que los estudios llevan sus días, porque hay que analizarlo, esto que decimos, hay que tratar de mirarlo de distintas perspectivas, a ver si es esta hipótesis o puede ser esta otra. Entonces, una vez que medimos, experimentamos, tomamos la determinación de que sucedió así o sucedió de esta otra forma. Entonces, por ahí uno tiene eso, ¿no es cierto? Esa diferencia en que en las series obviamente la tienen que terminar de dar en 1 hora, y quizás el hecho ya lo descubrieron en quizás un día. Hay veces que sí, los hechos se descubren así, ¿no es cierto? Si hablamos de un hecho criminal, hay veces que sí, pero los peritajes llevan un poco más de tiempo. Pero sí, a partir de la serie, como les digo, fue mi inquietud de decir, ¿y si estudio esto? Pregunté con mi mamá me dice, si a vos te gusta, hija, seguí, y me gustó, y cada vez estaba más comprometida y me recibí en los 4 años que era de la carrera, así que es algo que apasiona, eso es lo que tiene. Que más allá de las ciencias exactas, también tenemos ciencias afines de la criminalística, de la documentología, la accidentología o la balística, que son ciencias también muy atrapantes porque uno se va metiendo en ese mundo, y cada vez querés más y querés más saber y por qué esto, y decís, esto pasó así porque esto otro, y querés averiguar eso otro, y así vas ampliando los conocimientos, y te das cuenta que realmente uno, el que estudia criminalística, es porque realmente ama lo que hace. Es así, eso es 100% verídico, porque con todos los colegas, ahora que fue hace poquito, ¿no es cierto?, nuestro día, todos confluían en eso. Y hasta inclusive muchas personas que se jubilan, pero aún siguen trabajando en los que son los peritajes y demás, y siguen estudiando. Pensando un poco en la riqueza de la disciplina profesional de las pericias criminalísticas, no puedo evitar pensar en la multidisciplinaridad de un equipo de trabajo en el que las pericias criminalísticas se incorpora. Recién decía, las pericias criminalísticas es un agente de la justicia, le ofrece a la justicia herramientas para poder llegar a un veredicto, a una conclusión, o ir acercándose a eso. Pero también es muy, muy interesante pensar los alcances interdisciplinarios en el que una persona que se dedica a las pericias criminalísticas en el que se va a manejar, y eso también el conocimiento, o por lo menos las aptitudes que eso le exige. Exactamente. La criminalística es una ciencia interdisciplinaria. Como vemos, tiene sus ramas, pero también va a aportar, ¿no es cierto?, la medicina a partir por ejemplo, de la anatomía del cuerpo, describir las lesiones,
nos basamos mucho en los informes médicos forenses, ¿no es cierto?, para hacer algún tipo de estudio, sobre todo en la parte balística. Es importante conocer la antropología forense también cuando se encuentran restos óseos que son, ¿no es cierto?, de antigua data y demás. Bueno, también el aporte de la antropología nos va a servir y mucho a nosotros. El aporte de la ingeniería para la construcción de los caminos en los accidentes de tránsito, el aporte de la biología para lo que es las determinaciones, ¿no es cierto?, del tipo sanguíneas, el aporte de la química, de la física, o de las matemáticas, ¿no es cierto? Siempre vamos a tocar algunas de estas ciencias en algún análisis que hagamos. Siempre. Estamos hablando con la licenciada Silvana Cardoso, docente de la Tecnicatura Universitaria en Pericias Criminalísticas, que se dicta aquí en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Sobre el aspecto laboral, licenciada, ¿cuáles son las principales vertientes de trabajo en las que se puede insertar un profesional de las pericias criminalísticas? Bueno, las instancias pueden ser públicas o pueden ser en forma, ¿no es cierto?, particular. Si hablamos de la parte pública, ¿no es cierto?, nuestros servicios, nuestras incumbencias son muy afines, ¿no es cierto?, a lo que es la investigación. En este caso, ¿no es cierto?, alguna fuerza de seguridad es muy requiriente de nuestros servicios, ya sea Fuerza de Seguridad Provincial o Nacional. Si vamos a la parte a trabajar en forma particular o como civil, ¿no es cierto?, como se denomina, bueno, ahí tenemos la inscripción en los listados de los juzgados, para trabajar, ¿no es cierto?, entramos en un sorteo en cada una de las causas, ya sean accidentes de tránsito, en la parte civil, o en el fuero laboral. También podemos realizar este tipo de determinaciones, por ejemplo, para analizar una firma de un cierto documento, de un pagaré, o despidieron a una persona y la firma del documento X, la persona desconoce, entonces ahí entramos los peritos en un listado de sorteos. O sea, si yo salgo sorteada hoy, ya si hay otra pericia para hacer, va a seguir el que está inscrito en el que me sigue en orden, y así. En los seguros, en las compañías de seguros también, o trabajar en un equipo interdisciplinario que pueda asesorar en cuestiones legales, en cuestiones criminalísticas, digamos, como formando parte de un estudio pericial también, se podría ir también por ese lado. La verdad que es un campo bastante amplio y bueno, siempre, como digo, hay que tomar estos desafíos, porque cada causa, cada hecho es un desafío, ¿no es cierto?, de descubrir a ver qué pasó, ¿está? Pero nosotros tenemos que tener ese conocimiento de base. En la universidad se nos va a proveer de ese conocimiento para poder afrontar cada uno de estos desafíos que nos espera afuera. Convengamos que nunca cesan, ¿no es cierto?, las causas por siniestros viales, las causas civiles, ¿no es cierto?, o también las causas penales. Si se tiene la oportunidad de entrar a una fuerza o de entrar al poder judicial a través del Ministerio Público, ¿no es cierto?, fiscal, podemos también desempeñar nuestro trabajo en esa área que es la específicamente forense, ¿no es cierto?, que está relacionado con un hecho del tipo criminal. Muy interesante, un abanico de actividades que
que lo vuelven, bueno, muy interesante y, como decimos al principio, sobre todo muy sensible a cuestiones éticas, a cuestiones morales y a una cuestión cientista muy determinada. Licenciada, para terminar y agradecerle de nuevo su participación y su acompañamiento en Expo UCSE, ¿qué le aconsejaría a quienes están pensando estudiar la Tecnicatura Universitaria en Pericias Criminalísticas? ¿Qué le aconsejaría? Que si les llama la atención, ¿no es cierto?, si se logró despertar ese interés o ya tenían un pequeño interés antes mirando la serie, que sigan adelante, que sigan con su pálpito y van a ver que les va a gustar y cada vez más van a querer seguir estudiando más y seguir conociendo más para tener por delante nuevos desafíos. Como les digo, yo soy así, yo soy de encarar desafíos y decir, bueno, vamos adelante y tenemos que llegar a un punto, ¿no es cierto? Ese punto es la verdad, es el aporte a la justicia que se le hace. Así que bueno, los invito y obviamente me van a tener como docente en los espacios, ¿no es cierto?, en diferentes espacios en la carrera, en la Tecnicatura Universitaria en Pericias Criminalísticas, así que estamos para evacuar cualquier tipo de dudas que tengan, pueden contar siempre conmigo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, para todo, de nuevo, va la invitación. La Tecnicatura Universitaria en Pericias Criminalísticas se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y a la que, bueno, invitamos a que puedan ahondar más ingresando a la web www.ucse.edu.ar, buscar el plan de estudios, tienen más información y cualquier cosa se pueden acercar a consultar tanto en la facultad como en el CIU, en cualquiera de las dependencias de la facultad. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, los esperamos sentados en las aulas próximamente. Muchas gracias. Que así sea. Mi nombre es Juan Pablo Salomón. Seguimos el resto del día. Quédense atentos a las redes sociales de la UCSE, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde van a tener toda la información oficial, todas las conversaciones, las entrevistas. Lléguense por el Instagram, hay sorteos, hay premios, hay un montón de cosas toda la semana. El día de hoy dedicado a la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, así que no se vayan de ahí, enseguida vamos a seguir por más. Mi nombre es Juan Pablo Salomón, nos encontramos enseguida. Hasta luego.